que queremos ver en este video es algunas observaciones acerca de la operación suma que definimos en el video anterior. Lo primero que nos dijimos en el video anterior, si miramos las cuatro propiedades que vimos para la suma, son las mismas que vimos para matrices, para la suma de matrices. Por supuesto, cuando las vimos para matrices, los elementos eran matrices y ahora son vectores, pero son las mismas propiedades. Y habíamos dicho en ese momento que, bueno, esas propiedades las veíamos para vectores y ahí las vamos a volver a ver en espacios vectoriales. Si recordamos la propiedad 4, que para cada vector existe otro tal que la suma es 0, ese vector W, tal que la suma con U nos da 0, en realidad es único y es el simétrico de U, así lo vamos a anotar, ¿no? Menos U, ¿sí? Es simétrico de U. Y bueno, supongamos que este es el vector U, entonces el simétrico de U, o sea, el vector W, es este. Los dos tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto, ¿sí? Eso es menos B, menos U, en este caso sería sentido opuesto. Bien, limpiamos este. ¿Qué más? A partir de la existencia de este simétrico, podemos definir la diferencia entre dos vectores y como se hace siempre, a que es igual U menos B, es U más el simétrico de B. Y bueno, nuevamente podemos verlo en un ejemplo, cómo queda esta diferencia de dos vectores. Supongamos que este es el vector U y supongamos que tenemos otro vector, este vector B. Entonces queremos calcular U menos B. ¿Y a qué es igual? Bueno, según lo que dijimos acá, es U más el simétrico de B. Entonces, bueno, vamos a considerar el simétrico de este vector. Y el simétrico es, bueno, ¿sí? El mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. Y ahora tendríamos que hacer U más ese simétrico. El vector U es donde termina el vector, o sea, en el extremo del vector U, tenemos que hacerlo coincidir con el origen de este vector simétrico de B. Bueno, a ver, lo vamos a hacer, ese vector. Y ahora, el vector que tiene origen en el origen del primer vector, o sea, en el O, y extremo en el segundo vector, o sea, en este punto, ese es el vector U más simétrico de B, o bueno, en este caso sería U menos B. Este es el vector U menos B. ¿Qué más? Voy a limpiar la pantalla, así nos queda, esto lo sacamos. Esto también. Si queremos calcular la suma de dos vectores, pero con el mismo origen los dos vectores, en ese caso los podemos hacer también, y a esa forma de sumarlos lo llamamos la regla del paralelogramo, porque lo que hacemos es construimos a partir de dos vectores un paralelogramo. Supongamos que lo vamos a mirar con un ejemplo, que tenemos este vector U y este vector B, y queremos calcular la suma de estos vectores. Entonces, según esta regla, lo que tenemos que hacer es construir el paralelogramo, donde dos de los lados son estos vectores, y bueno, entonces tendríamos que trazar un lado paralelo a este y el otro paralelo a este. Bueno, lo vamos a hacer. El primero, a ver, lo vamos a bajar un poquito, así no lo perdemos. Y el segundo, tenemos el paralelogramo. Bueno, según esta regla, la suma entre este vector y entre U y B, es la diagonal que pasa o que tiene origen en el punto O. Esta diagonal, esa es la suma de los dos vectores. O sea, sería entonces U más B es este vector. Y claramente, bueno, si nosotros recordamos que era la suma de los vectores, nuestra definición, si este es U y en el extremo de U lo hacemos coincidir con el origen de B, este es el vector B.
y por lo tanto entonces el vector suma es el vector que tiene origen en el primero y extremo en el segundo, así que nos quedaría este vector. Pero bueno, lo que hacemos entonces cuando, según esta regla, cuando queremos sumar vectores con el mismo origen, entonces trazamos el paralelogramo y nos quedamos con la diagonal que tiene origen en el punto O. ¿Qué más? Si nos piden que sumemos varios vectores, supongamos que este lo vamos a dejar, esto lo sacamos así, limpiamos, que sumemos varios vectores, por ejemplo, este vector, queremos sumarle, vamos a más abajo, queremos sumar este, a este le queremos sumar otros más. No necesitamos ir sumando, calculando la suma, sería del primero, no sé, U más B, a esa suma agregarle un tercero y a esa el cuarto, sino que podemos, tomamos el primero, hacemos coincidir el origen del segundo con el extremo del primero. Queremos sumarle un tercero, bueno, hacemos coincidir el origen del tercero con el extremo del segundo, entonces nos quedaría así. Queremos sumar otro más, entonces hacemos coincidir nuevamente el extremo del tercero con el origen del cuarto. Bueno, y así seguimos. Supongamos que queremos calcular la suma de estos 4 vectores. Entonces, el vector que tiene origen en el primer vector y extremo en el último, en este caso sería en este punto, ese es el vector suma, en este caso, de estos 3 vectores. ¿Sí? Esa es la suma de estos 3 vectores. Entonces, bueno, cuando queremos sumar varios vectores, no necesitamos ir calculándolos de a 2, sino que trazamos el primero, hacemos coincidir el extremo de uno con el origen del otro, y así seguimos, el extremo de uno con el origen de otro, y así seguimos. Bueno, y todos los vectores que necesitemos. Entonces, el vector que tiene origen en el primer vector y extremo en el último, esa es la suma de todos los vectores. ¿Y qué más? Vuelvo a limpiar. Y por último, nosotros habíamos hablado en el video anterior que si teníamos el vector AB y tomábamos el vector, me quedó 1, bueno, no lo encuentro, lo dejo. Entonces, habíamos dicho que si teníamos un vector AB y tomábamos el vector BA, entonces íbamos a decir que el vector AB era igual a menos BA. Recuerden que era AB y BA tenían el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto. Bueno, entonces justamente el AB es el simétrico de BA.